El video que estás viendo fue el último que el grupo Fugitivo publicó a su perfil oficial, justo el domingo 25 de mayo de 2025. Sin embargo, lo que parecía ser una simple publicación de su música y energía se convertiría en la última señal pública con vida de sus integrantes. La trágica historia, que en la actualidad sigue planteando innumerables interrogantes, se ha convertido en un símbolo del riesgo que enfrentan músicos populares en regiones marcadas por la inseguridad. Te invitamos a ver este caso hasta el final para que no te pierdas ningún detalle. El caso del grupo Fugitivo. Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. La agrupación musical llamada Grupo Fugitivo debutó en 2023 y era originaria de Reynosa, una ciudad fronteriza al norte del estado mexicano de Tamaulipas. La banda logró consolidarse rápidamente dentro del género regional mexicano con un estilo que mezclaba norteño romántico, cumbia, balada grupera y corridos ligeros, además de interpretar covers y baladas románticas. Aunque se presentaban en bares, fiestas privadas y eventos populares de la región, no fue sino hasta principios de 2024 que comenzaron a incursionar en redes sociales, compartiendo videos de sus presentaciones y versiones de canciones conocidas, lo que les permitió ganar mayor popularidad. Unos meses más tarde, después de algunos cambios en su formación original, la agrupación estaba conformada por 5 integrantes: Francisco Xavier Vázquez Osorio, de 20 años, Víctor Manuel Garza Cervantes, de 21, José Francisco Morales Martínez, de 23, Nemesio Antonio Durán Rodríguez, de 40 años, quien además fungía como representante del grupo, y Liván Ediberto Solís de la Rosa, de 27 años, quien cumplía el rol de manager y fotógrafo. Poco después, se sumó un nuevo integrante, Carlos González, quien asumió el papel de voz principal del grupo. Antes de ello, Carlos había trabajado como solista. Su integración no fue inmediata en el escenario. Primero, participaron en varios ensayos para adaptar su estilo y lograr una cohesión musical con el resto de la banda. Durante esos meses, Carlos se familiarizó con el repertorio y la dinámica del grupo, preparando su debut oficial, que finalmente tuvo lugar en enero de 2025, cuando se presentó por primera vez junto a la agrupación en un evento público. En el proceso, además, lanzó su primer sencillo. Sin embargo, más allá de la alegría que el grupo Fugitivo llevaba a los habitantes de la región, la ciudad de Reynosa contaba con una larga historia marcada por la violencia. De tal forma, ha sido escenario de constantes enfrentamientos entre organizaciones criminales que disputan el control del tráfico de sustancias ilícitas, de migrantes y el robo de hidrocarburos. Y así llegamos a la noche del domingo 25 de mayo de 2025, cuando los integrantes de la agrupación se dirigieron a una presentación en las inmediaciones
de una colonia al norte de la ciudad. Allí actuaron en un bar llamado La Chinita. Luego se comunicaron con sus familiares para avisar que acudirían a cumplir un contrato en un salón de eventos sociales. Solo contaban con la ubicación en sus teléfonos celulares. Los 4 músicos y su representante, sin Carlos, abordaron una camioneta negra. En sus perfiles oficiales, en redes sociales, subieron 3 fotos. El texto que acompañaba las imágenes decía que esperaban estar pronto en la ciudad de McAllen, al sur de Texas. En realidad, su destino inmediato era dentro de la ciudad, pero según puede presumirse del texto, no dejaban de soñar en grande. Cuando el reloj marcaba casi las 9 p.m., los miembros de la banda compartieron en sus redes un video en el que se encontraban en el puente que comunica a las localidades de Reynosa e Hidalgo, muy cerca de la frontera con Estados Unidos. Aparecían tocando la guitarra y cantando, pero era Francisco quien llevaba la voz principal. Además, enviaron un mensaje a sus seguidores. Vestían camisas y pantalones negros y estaban con sombreros. Ni ellos ni sus fanáticos tenían manera de saber que aquella se convertiría en la última publicación de la banda. Carlos no aparecía en las imágenes porque no salió con ellos. De acuerdo con versiones difundidas por familiares a medios locales, se le hizo tarde y no alcanzó a reunirse con sus compañeros. Al parecer, fue una llanta pinchada lo que le impidió llegar a tiempo. Sin embargo, cuando Carlos finalmente llegó al sitio de la presentación, no encontró a nadie. De hecho, no había fiesta, ni gente, ni siquiera había una estructura, sino solo un terreno baldío. Y aunque intentó comunicarse con sus compañeros, no pudo, así que optó por devolverse a su casa. Desde entonces, ya no se supo más del resto de la agrupación. Al intentar contactarlos, sus seres queridos se encontraron con que los celulares parecían apagados. Como resultado, a la mañana siguiente, al continuar sin noticias, las familias comenzaron a buscarlos al tiempo que inundaron las redes sociales con mensajes de preocupación y posteriormente radicaron la denuncia ante las autoridades. Ese mismo lunes, 26 de mayo, distintos colectivos dedicados a la búsqueda y apoyo a familiares de personas desaparecidas difundieron en redes sociales fichas de búsqueda de Francisco, Víctor, José, Nemesio y Liván, debido en gran medida a la presión ejercida por los allegados, que se tradujo en vigilias y protestas para exigir su localización. El caso comenzó entonces a adquirir notoriedad. A las manifestaciones se sumaron, además, colegas del gremio musical. Así, al ritmo de canciones y portando carteles, todos alzaron sus voces por la pronta aparición con vida de los integrantes de la banda. Rápidamente, la desaparición provocó una ola de indignación que rebasó las fronteras locales, lo que condujo a que se viralizaran varios videos de presentaciones de la banda. Como por ejemplo, uno del día anterior, el sábado 24 de mayo, cuando la agrupación compartió una grabación de su último concierto. El metraje llamó la atención de los seguidores porque cantaban el sencillo titulado El dueño del palenque. Los seguidores que vieron la presentación manifestaron que esta canción era considerada una ofensa en Tamaulipas para el grupo delictivo que controlaba la zona y que por la misma razón podría haber sido el motivo de su inexplicable desaparición. La canción en cuestión, lanzada en 2024 por el grupo llamado Los Alegres del Barranco, es un corrido polémico por hablar de temas como las armas y el narcotráfico. De acuerdo con los entendidos en el tema, la letra hace referencia al sujeto
que supuestamente lidera el cartel conocido como Jalisco Nueva Generación. De por sí, el tema ya le había traído varios problemas a la banda, hasta el punto que el Departamento de Estado en Estados Unidos canceló las visas de trabajo y turista de los Alegres del Barranco. Sin embargo, más allá de los rumores, en ese entonces, las autoridades no confirmaron ni negaron si el tema estaba relacionado con lo ocurrido al grupo fugitivo. Mientras tanto, en las primeras horas del martes 27 de mayo, aún sin pistas de su paradero, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas emitió fichas de búsqueda para localizar a los 5 integrantes. En simultáneo, allegados denunciaron ante la prensa local que habían estado recibiendo llamadas extorsivas y que la camioneta donde viajaba el grupo y el remolque de su equipo de sonido habían desaparecido. Sin embargo, al día siguiente, miércoles 28 de mayo, las autoridades localizaron ambos vehículos. La camioneta en la que viajaban había sido abandonada a poco más de 6 kilómetros de donde fueron vistos por última vez. Aunque no tenía signos de violencia, sí presentaba señales de vandalismo, pues ya no llevaba las calcomanías y logos habituales que identificaban al grupo musical. En cuanto al vehículo que transportaba sus instrumentos y equipos, fue hallado en las inmediaciones de un puente internacional fronterizo con los Estados Unidos. Hasta ese momento, familiares y amigos mantenían las esperanzas de poder hallarlos con vida, y las protestas continuaron en distintos focos. Mientras unos bloqueaban las vías que cerraban el acceso al mencionado puente, otros colocaron velas con las imágenes frente a la concatedral de Guadalupe en el centro de la ciudad. Pero al realizar un cateo en el interior del bar La Chinita, las autoridades encontraron rastros biológicos, por lo que la evidencia fue debidamente procesada para su posterior análisis. Entre tanto, la confusión en torno al caso fue en aumento cuando se reportó que en la más famosa red social de fotografías, un supuesto perfil de la agrupación solicitaba ayuda en nombre de los 5 integrantes. Posteriormente, la información fue negada por sus familiares, quienes reportaron que aún los celulares de todos ellos permanecían apagados. Por su parte, las autoridades revisaron las cámaras de vigilancia callejera y siguieron la localización de los teléfonos de los desaparecidos. Como resultado de estas pericias, la Fiscalía del Estado logró establecer una ruta probable que llevó a los investigadores hasta un predio ubicado en la periferia de la ciudad. Fue así que a última hora del miércoles, tras casi 4 días buscando sin resultados, se produjo la peor noticia. Sin embargo, fue el jueves cuando el Departamento de Prensa de Seguridad de Tamaulipas informó a la población en rueda de prensa encabezada por el fiscal a cargo del caso que en el lugar, que para mayor detalle servía como un basurero clandestino, habían sido hallados 5 cuerpos sin vida, calcinados, y que por sus características podrían corresponder a los 5 integrantes desaparecidos del grupo. Desde el punto donde fueron vistos por última vez hasta dicho sitio, apenas había una distancia de 12 kilómetros. Un recorrido corto, pero todavía plagado de incógnitas. De acuerdo con los primeros datos recabados, la agrupación habría sido privada de su libertad el mismo domingo 25, alrededor de las 10 de la noche, y posteriormente habrían sido trasladados hasta el lugar del macabro hallazgo. Este lugar, según aclararon las autoridades, se encontraba asegurado por fuerzas estatales y federales para sus respectivas pericias.
Que posteriormente a la privación de la libertad fueron trasladados a un predio en las inmediaciones de la colonia Aquiles Cerdán, donde los elementos antes mencionados de las instituciones realizaron un operativo, el cual en este momento sigue siendo procesado el lugar donde se desarrolla por personal de la Dirección General de Servicios Periciales. Y al momento existen elementos que permiten presumir que es el lugar donde desafortunadamente fueron privados de la vida. Tal y como informaron, además, hasta el momento existían elementos que permitían presumir que ese fue el lugar donde los integrantes del grupo musical fueron privados de la vida. Pero eso no fue todo, pues en el mismo operativo, tal y como se informó durante la rueda de prensa, las autoridades detuvieron a 9 individuos considerados probables responsables de los hechos, así como 9 armas de fuego y 2 vehículos. De acuerdo con la Fiscalía, los sujetos serían integrantes de una célula criminal del Cártel del Golfo. De acuerdo con versiones extraoficiales contadas por diversos medios locales, la célula en cuestión, conocida bajo el nombre de Los Metros, operaba en Reynosa y había sido señalada en diversas ocasiones por su participación en actos violentos. El presunto líder, Ulises Raga Ortiz, sería según uno de los principales señalados en el crimen. Según estos mismos reportes extraoficiales, la fiesta a la que acudieron los integrantes de la banda musical habría sido organizada por él. Pero durante la velada, este sujeto habría tenido un altercado con uno de los integrantes de Grupo Fugitivo, todo por un asunto de celos relacionados con su pareja, una mujer que al parecer también se encontraba en la reunión. De acuerdo con reportes de medios locales, su supuesta responsabilidad en el crimen del grupo fugitivo llevó incluso a que el propio grupo delictivo lo entregara para contener la presión social y mediática. Otra versión apuntó a que el supuesto evento al que debían asistir los miembros de la agrupación musical no habría sido más que una mera coartada para raptarlos y luego eliminarlos. Cabe señalar que, aunque trascendió su captura en medios locales e incluso se filtró la fotografía, los medios reportaron que Ulises no aparecía en el Registro Nacional de Detenciones, lo que generó incertidumbre sobre su estatus legal. De cualquier modo, en la ciudad la noticia del trágico e inesperado desenlace de los miembros del grupo fugitivo generó impacto, dolor y desconcierto. Y al tiempo que trascendían los detalles, los fanáticos de la agrupación notaron la ausencia de un nombre entre los reportajes de las noticias, el de Carlos. Ese detalle llamó poderosamente la atención y con el correr de las horas, los medios locales y luego los medios de alcance nacional e internacional difundieron cómo Carlos se había salvado milagrosamente. Por lo demás, el caso volvió a poner sobre el tapete la violencia de los grupos criminales en la región, la cual ha sido una constante desde hace más de una década y de cuyos ataques las agrupaciones musicales no se han podido escapar. Entretanto, a pesar de la versión oficial, muy poco después, a través de transmisiones en vivo y declaraciones a medios locales, las familias de los integrantes del grupo fugitivo reclamaron públicamente que no habían sido notificadas antes del anuncio, ni se les habían realizado pruebas genéticas para confirmar las identidades. Además, señalaron que incluso antes de la conferencia de prensa intentaron comunicarse con la Fiscalía tras enterarse del hallazgo de los cuerpos por medios de comunicación, pero no recibieron
respuesta alguna. En ese contexto, insistieron en que el caso no podía considerarse cerrado. Por otra parte, durante la misma jornada, un grupo de mujeres y familiares de los 9 detenidos acudió al lugar donde las autoridades procesaban el predio en el que se localizaron los cuerpos y una vez allí exigieron a los agentes del ejército mexicano que les informaran sobre el paradero de sus familiares, ya que hasta ese momento no sabían oficialmente dónde se encontraban ni si estaban bajo custodia formal. Asimismo, ante los reporteros presentes en el sitio, los familiares denunciaron abusos, detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso. De acuerdo con sus testimonios, los hombres fueron detenidos por la mañana por elementos de la Fiscalía Estatal, quienes habrían llegado en vehículos sin identificación oficial y sin mostrar órdenes de aprehensión. Las familias también denunciaron uso excesivo de la fuerza durante los arrestos. Una de las mujeres relató que su esposo fue golpeado dentro de su vivienda y obligado a vestirse con uniforme táctico, mientras que a ella la apartaron y le golpearon, aun y cuando tenía a su pequeña hija en brazos. Otra familiar contó que su sobrino fue detenido junto con su esposa, a quien supuestamente amenazaron de gravedad frente a sus hijos pequeños cuando salían rumbo a la escuela. Otra allegada narró un cuadro muy similar, en el que los efectivos aparecieron de madrugada causando destrozos en la vivienda y arremetiendo con violencia no solo contra el supuesto sospechoso, sino también contra su esposa embarazada. Como a las 2, 3 de la mañana, le rompieron el candado, puertas, y ellos ya estaban acostados. Cuando ellos entraron, lo golpearon, le quebraron todo lo que había dentro de su casa, le pegaron, le golpearon a su esposa embarazada. Luego a él lo sacaron para la sala y la muchacha gritaba, ¿verdad? Porque escuchaba que a él estaban pegando. Luego le vendaron a la muchacha los ojos con una cinta y la sacaron para afuera y la amenazaron diciéndole a él que si él no decía su hijo de él la iba a pagar, que le iban a sacar el bebé de ella de dentro de su panza. Las familias sostuvieron que los detenidos trabajaban en talleres mecánicos o en las ladrilleras de la zona y aseguraron que no tenían relación con el crimen organizado. De los arrestados, al menos 3 trabajaban en el lugar donde se encontraron los cuerpos, lo cual, según sus familias, no era suficiente para suponer una implicación directa en los hechos. Hasta el momento, ni la Fiscalía Estatal ni las autoridades federales han emitido una presentación oficial con los nombres de los detenidos, ni han informado públicamente sobre las pruebas que vinculen a estas personas con el caso. El sábado 31 de mayo, la hermana de Víctor compartió nueva información sobre el caso, indicando que horas después de los reclamos, elementos de la Fiscalía se acercaron a los familiares de los desaparecidos para tomarles las respectivas muestras de ADN. Y si bien no compartió más información, aseguró que todos los seres queridos estaban recibiendo apoyo de las autoridades correspondientes. 2 días más tarde, el lunes 2 de junio, el gobernador de la entidad informó que los resultados de las pruebas genéticas seguían sin estar disponibles debido a las condiciones en que se encontraron los restos. En las horas siguientes, no obstante, los familiares continuaron rechazando la versión de la Fiscalía, con pancartas en las que se leían los nombres de sus seres queridos y exigían que continuaran las búsquedas. Mencionaron no solo que todo era mentira, sino que los restos encontrados por las autoridades eran solo fragmentos óseos, por lo que era imposible confiar en la veracidad de las afirmaciones oficiales.
No se ha encontrado ningún cuerpo como para afirmar que es nuestro familiar. Son fragmentos todavía. Ahora que ya tienen las muestras de ADN, las autoridades, ¿cuánto tiempo podrían tardar en darles ya con certeza una respuesta? ¿Qué les han dicho? Aproximadamente 3-5 meses, pero por eso no son nuestros cuerpos. Al ser consultados sobre cuánto tiempo podrían tardar los resultados de ADN, mencionaron que, según les explicaron las autoridades, entre 3 y 5 meses. Asimismo, en sus redes, la hermana de Víctor insistió en que todas las publicaciones al respecto eran falsas, hasta tanto no hubiese resultados contundentes y confiables. En suma, el mayor temor de estas familias era que las pruebas genéticas se usaran para cerrar el caso sin certeza. En la misma línea, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo emitió un comunicado señalando directamente a la Fiscalía de Tamaulipas y al gobierno estatal por no haber atendido de manera adecuada a los familiares y, sobre todo, por lo que consideraban la fabricación de culpas. Para dicho comité, el gobernador estaba más preocupado por su imagen que por las víctimas. Para añadir mayor incertidumbre al ya intrincado caso, poco después apareció un llamativo video. Narrado en primera persona, sin imágenes, él mismo presentaba un supuesto relato de Carlos, en el que se afirmaba que el grupo fugitivo en realidad funcionaba como una fachada para actividades del crimen organizado, incluyendo lavado de dinero y ajusticiamientos encubiertos. Según este testimonio, la banda era obligada a tocar en eventos privados organizados por criminales, donde la música servía como cortina para reuniones y delitos graves, y por ende, sus integrantes vivían bajo amenazas y vigilancia constante. Asimismo, se describía al representante como un operador del crimen organizado. El video, además, narra crudos episodios presenciados durante los conciertos, pagos irregulares y facturación falsa para justificar movimientos de dinero ilícito. También se mencionan amenazas directas e indirectas a sus familias, todo a fin de asegurar su silencio y obediencia. Pero a pesar de los detalles dramáticos y el tono confesional, el video en cuestión no aporta documentos ni corroboraciones externas que confirmen la identidad de Carlos o la veracidad de su relato, de modo que, aunque la estructura y el lenguaje empleados sean propios de un testimonio impactante, no permiten verificar de manera independiente si realmente se trata de él o si los hechos narrados son exactos. En este contexto, resulta razonable mantener cautela sobre la autenticidad del mismo. Por otra parte, a medida que se multiplican las preguntas en torno al caso, en las redes sociales muchos han señalado a Carlos como posible responsable del fatal destino de sus compañeros, sugiriendo que su retraso no fue casual y que pudo haber facilitado la emboscada, aunque oficialmente solo ha declarado ante las autoridades. Otros, en tanto, han asegurado que la banda había sido contratada por una promotora fantasma vinculada al lavado de dinero y cuentas en Panamá. Sin embargo, los familiares han negado cualquier vínculo de la agrupación con el crimen organizado. En cuanto al paradero de Carlos, se ha mantenido en estricta reserva por motivos de seguridad. El martes 3 de junio, trascendió que la policía detuvo a 3 sospechosos del crimen, entre ellos al presunto autor intelectual. En el operativo, que incluyó el registro de 3 propiedades, también se incautaron drogas, armas, dinero en efectivo y vehículos de procedencia dudosa. Con respecto a las identidades de los sujetos que, según los funcionarios federales, forman parte de la misma célula de los metros,
las autoridades únicamente informaron sus nombres de pila o apodos: Santos, alias M47, o Jimmy, el presunto cabecilla, Raúl y Jesús Alejandro. Los tres serán puestos a disposición del Ministerio Público a fin de que se determine su situación jurídica. Asimismo, en una rueda de prensa reciente, la presidenta del país señaló que no descartaba que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación, que actualmente está a cargo de la Fiscalía de Tamaulipas. Más allá de los rumores que han circulado, las repercusiones y reacciones en torno al caso siguen siendo constantes. Al cierre de la producción de este programa, miércoles 4 de junio de 2025, las pesquisas sobre lo ocurrido a los integrantes del grupo fugitivo continúan, al igual que la incertidumbre de sus familiares y sus reclamos para que la verdad salga a la luz lo antes posible. Ahora que conoces todos los datos de este desgarrador caso, ¿crees que la presión social y mediática influirá en el avance de las investigaciones y que como resultado la justicia logrará esclarecer completamente lo ocurrido? ¿O por el contrario, consideras que a pesar del interés público, las autoridades enfrentarán obstáculos insuperables para llegar a la verdad? Escríbenos en los comentarios. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.